La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla les da la más cordial bienvenida a esta Facultad de Ingeniería. El día de hoy nos reunimos aquí para escuchar las anécdotas sobre la bitácora de obra propuesta para su uso correcto. Un texto redactado por uno de los colaboradores muy queridos de esta facultad, el doctor Gustavo Adolfo Castillo Ramírez. Presento a ustedes el presidium que nos acompaña. El director de la Facultad de Ingeniería, el maestro Ángel Cecilio Guerrero Zamora. A la secretaria de Investigación y Estudios de Posgrado, a la maestra Ana Elena Posada Sánchez. Al doctor Jorge Antonio Rodríguez y Morgado, quien fungirá como coordinador de esta actividad. Bienvenido, doctor. Y por supuesto, al autor del texto que hoy nos reúne, al doctor Gustavo Adolfo Castillo Ramírez. Solicito a nuestro director dirija unas palabras de bienvenida para celebrar este día. Buenos días a todas y todos, alumnas y docentes que nos acompañan en este día tan importante para la Facultad de Ingeniería. Saludo la presencia de la maestra Ana Elena Posada Sánchez, secretaria de Investigación y Estudios de Posgrado. Gracias, maestra. Al doctor Jorge Antonio Rodríguez y Morgado, exdirector de esta Facultad de Ingeniería hace algunos años y también exdirector de la Dirección General de Infraestructura de la universidad, por muchos años estuvo al frente, hace algunos años ya jubilado y ahora nos honra con su presencia. Gracias, doctor. Y al doctor Gustavo Castillo Ramírez, es jefe del área de construcción del Colegio de Ingeniería Civil y autor de este libro, llamado Bitácora de Obra, que es un instrumento importante en el control y supervisión de obra. A veces nos dicen, tomen nota, fuiste a la obra, fuiste al tramo, al kilómetro 20 más 50 y te dijeron qué sucedió, cuántas motos, cuántos volteos, qué es lo que hicieron, cuántos acarreos hubo, cuál es el registro del día. Y dices, ¿qué? ¿Había que tomar nota? Eso es importante. Cuando tienes que sacar el volumen de obra, tienes que sacar el tendido de material, tienes que sacar la volumetría que concuerde con el proyecto. Y si estás en la parte de la supervisión o de la contraloría, tienes que hacerlo y tienes que checar la información tanto del supervisor, tanto de la empresa que construye y tanto de la empresa que hace el control de obra. Por eso a veces estos temas dicen, pues ya, pero como decían al principio, hay que tomar nota. A veces quiere uno dejar todo al cerebro y al día siguiente, oye, ¿y de qué trató? ¿O qué vistes? ¿O a dónde fuiste? Actualmente Google tiene reportado todo el tiempo el Google Maps y a dónde vamos, sin quererlo, lo que está haciendo es lugares origen-destino que se llaman en los estudios de tránsito y transporte. Cuando tú buscas un punto, un cine, un negocio, en Google te aparece cada mes qué es lo que hiciste y a dónde fuiste. A lo mejor tus papás no saben. Si supieran, ya te hubieran puesto un grillete en el pie. Eso es una bitácora. Eso es un seguimiento. Pues sin más preámbulo, felicito al autor de este libro y procedamos a escuchar con atención de qué se trata y para qué nos sirve. Muchas gracias y sean bienvenidos a esta Facultad de Ingeniería. Gracias. Gracias, maestro Ángel Cecilio. Pues no sé, ¿qué le parece? Si la maestra Ana Elena y usted nos acompañan en la gradería para que escuchemos la presentación que tanto el doctor Jorge como el doctor Gustavo harán de este texto. Agradecemos a nuestro director y a nuestra secretaria académica su amable presencia
Y quiero contarles un poquito del doctor Gustavo. Él es egresado de esta Facultad de Ingeniería, cuenta con una maestría en evaluación, hizo el doctorado en educación en una universidad aquí en Puebla, en la Universidad Tolteca. Ha sido director responsable de obra en los municipios de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula. Corresponsable en instalaciones de gas en este municipio, también en los de San Andrés y Cholula. Corresponsable en instalaciones hidráulicas y sanitarias en San Andrés Cholula. Perito evaluador del Instituto de Catastro del Estado de Puebla y también del municipio de Puebla. Perito en instalaciones médicas de la Secretaría de Salud de este estado. Perito en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No quiero obviar que para lograr estas distinciones hay que demostrar una competencia profesional, pero también competencias humanas y el desarrollo de habilidades para la ejecución de estos trabajos, que son, permítame la expresión, cosa muy seria. Él ha representado a la CADROC, más bien ha sido titular, representante de la CICEPAC en la CADROC, ha sido miembro del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla desde 1994, miembro del Consejo de Evaluadores de Puebla desde el 2015, presidente de la Delegación Puebla de la AMDROC en el periodo del 2020 al 2022, miembro del Colegio de Ingenieros Civiles, ya lo he dicho, perdón. De mayo 2001 a febrero 2015 fue director ejecutivo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Del 2006 a la fecha ha sido perito en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero nunca, desde 1999, ha dejado de dar consultorías, asesorías, ha supervisado, calculado, ha emitido peritajes responsivas, ha firmado avalúos respecto a construcción en general. Y particularmente ha disfrutado de la función docente, porque es aquí donde se motiva el ejercicio de su profesión. Seguramente por ello, no diré la culminación de este trabajo es un texto. Creo que es apenas una pincelada de lo mucho, mucho que tiene aún por compartir. Pero de ese trayecto hablará el doctor Jorge Antonio Rodríguez y Morgado. Nadie mejor que él para compartir el día de hoy con ustedes desde su experiencia también como profesional de la ingeniería, egresado de la UAP, doctor en Ciencias de la Tierra en especialidad de estructuras por el Instituto Moscovita de Ingeniería y Construcción de Moscú, en la antes Unión Soviética, docente, funcionario público, que ha ejercido la cátedra en diferentes universidades de nuestro estado. Ha ocupado varios cargos en la gestión y dirección en el rubro de la ingeniería dentro de diferentes organismos públicos y privados. Por ejemplo, en el Colegio de Ingenieros Civiles, en el Ayuntamiento de Puebla y también en esta benemérita universidad. Se desempeña como articulista en medios impresos y como conductor de programas radiofónicos. El doctor Morgado es sin duda la persona más sensible para hablar hoy de este texto. Enhorabuena, doctor, la palabra le pertenece. Gracias. Bien, buenos días tengan todos ustedes. En primer lugar, agradecer pues a la Facultad de Ingeniería por darme la oportunidad de presentar este texto del doctor
Gustavo Adolfo Castillo Ramírez y al director Ángel Cecilio, de que pues nos hemos visto últimamente en algunos eventos. Y desde luego, gracias a ustedes, porque yo considero que este documento que escribió el doctor Castillo Ramírez es de fundamental importancia para ejercer nuestra profesión. Vemos un librito, si ustedes lo ven, un librito negro, y que el negro significa oscuridad, como que, ¿qué pasa ahí, no? Pero tiene una lucecita, si ustedes la ven, una rosa de los vientos, y a mí se me imagina como que de esa penumbra en la cual estamos nosotros como estudiantes, pues surge una luz, y esa luz es este libro que escribe el doctor y que nos va a dar pues la posibilidad de desarrollar nuestra carrera con pues honestidad, con humildad, con conocimiento sobre todo de lo que es la construcción y sobre todo la ingeniería civil en general. Yo conozco a Gustavo desde hace muchos años, así como desde que teníamos pelo. Fuimos compañeros en la secundaria, en el Instituto Normal del Estado. Después estuvimos en la preparatoria Benito Juárez y coincidimos nuevamente aquí en la Facultad de Ingeniería. Imagínense, ustedes estaban en proyecto, todavía ni en proyecto. Fue en 1970 cuando ingresamos acá, había examen de admisión también, ingresamos y bueno, nos hemos estado viendo en diferentes aspectos. Cuando yo fui presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, él es el director administrativo del colegio, 14 años, si no mal recuerdo, estuvo ahí al frente del colegio. También ha impartido pues clases en muchos lugares y no podemos olvidar pues nuestra universidad. Nosotros también estuvimos involucrados aquí desde hace muchos años, para ser exactos 44 años. La edad de algunos de ustedes ahorita. Entonces, 44 años estuvimos involucrados, estuvimos aquí en la dirección de la facultad. Antes era Escuela de Ingeniería. A nosotros nos tocó la transformación de escuela en facultad. Se creó la primera maestría. Y bueno, nuestro recorrido por la universidad pues ha sido amplio. Estuvimos 2 veces, en la primera de 99 con el sismo del 99 hasta el 85 en la Dirección General de Obras y luego del 2013 hasta apenas al 2021 en la Dirección de Infraestructura Educativa. Entonces, mucha de la obra que se ha hecho aquí en la universidad, bueno, pues ha partido de un grupo de colaboradores, muchos egresados de aquí, de la Facultad de Ingeniería, y siempre, pues, conociendo la labor y el prestigio que tienen muchos de los egresados, pues han colaborado aquí en las obras de la universidad. Bien, entonces, dicen que cuando vamos a una librería, nosotros no seleccionamos el libro, sino que el libro nos selecciona a nosotros. Entonces llegamos, a lo mejor sí, ya vamos, ¿no? Vamos a comprar la bitácora de obra propuesta para su uso, lo pedimos y ya. Pero cuando no, cuando tenemos el deseo de leer, de aprovechar lo que otros compañeros han escrito, pues hacemos un recorrido y vamos viendo. Pero dicen que nosotros no seleccionamos, sino que el libro como que nos llaman, hey, ven, cómprame a mí, tengo información para ti. Bueno, pues a mí me da la impresión que este libro es eso, que los que estudian ingeniería, bueno, ahorita ya ustedes lo conocen, pero los que no seguramente sabrán que la bitácora de obra es el documento jurídico que soporta todo el quehacer del ingeniero en una obra. No hay nada que no quede plasmado en esta bitácora con las indicaciones, con las instrucciones, con todo lo que nos está dando el doctor Castillo Ramírez, con la experiencia que ha tenido. Son muchos años de ejercer la carrera. Es perito. Si ustedes escucharon perito,
Entonces, pero también ingeniero, y ahora escritor, escribe esta primera obra de bitácora de obra propuesta para su uso correcto. Bien, yo voy a dar algunos comentarios sobre este libro, que yo lo recomiendo ampliamente, bien vale la pena. No sé, Gustavo, si cambió porque ahí en este libro hay mucha reglamentación, mucha normatividad. No sé si haya cambiado, yo creo que sí, seguramente, pero siempre es el origen de las cosas. Como bien lo dice aquí en el texto, no fue rápido, fue desde 2007, según lo que él comenta, que se da a la tarea de escribir el libro. Pasaron muchas cosas y desde luego la experiencia que él iba acumulando y que va dejando plasmada, como ustedes lo ven, tanto en lo escrito como en las fotografías. Hay fotografías muy interesantes y en las que aparece él en varias, y muchas de ellas que nos dan un significado explícito de lo que es la ingeniería. Bien, esta bitácora de obra propuesta para su uso correcto es un documento elaborado por el doctor Gustavo Adolfo Castillo Ramírez y constituye un material de enorme importancia para el profesional de la ingeniería civil. Y no solamente de la ingeniería civil, yo lo haría más amplio, y el que se dedica en general a la ingeniería puede hacer uso de este texto sin ningún problema. Va dedicado fundamentalmente este texto a los ingenieros civiles. Y me parece de fundamental importancia que el estudiante lo lea. ¿Por qué? Porque se estará adelantando a las actividades que él va a realizar en las obras. Son 123 páginas que forman este libro, y es narrado todo lo que él comenta de una manera clara y sencilla. Los conceptos fundamentales para la elaboración y el manejo de la bitácora está debidamente especificado y con mucha claridad. Y todo esto fundamentado en la experiencia que ha tenido el doctor en su práctica profesional. La estructura del libro lleva un orden, está perfectamente estructurado, ya que después de la dedicatoria, los agradecimientos y el prólogo, que por cierto me hizo el favor de invitarme, y nosotros hicimos el prólogo del texto, se da inicio a la parte conceptual del tema, tratado en 26 apartados. Ahorita él lo va a comentar un poquito con más profundidad. Y son apartados, es información que se requiere saber para el uso adecuado del documento que ustedes van a implementar ya cuando estén en la práctica profesional. El origen de la bitácora, así como las funciones de esta y de los directores responsables de obra y corresponsables, está plasmado en el documento. No se deja a un lado algo tan importante como los formatos para la bitácora y el criterio funcional de las partes, como son el residente, el supervisor y el director responsable de obra, por una parte, y por la otra, el representante del contratista o constructor a través del superintendente de la obra. Aquí viene perfectamente explicado cómo es el proceso, quién es el involucrado. Pues son dos fundamentalmente, el director responsable de obra y el corresponsable. Son diferentes corresponsables, pero quien tiene la responsabilidad de todo lo que va surgiendo en la obra es el director responsable de obra. El uso correcto de la bitácora, sus instrucciones, los diferentes tipos de notas y la suspensión temporal de la obra o rescisión del contrato se manejan de una manera perfectamente clara que no deja duda sobre su aplicación
a ejemplos reales. En la normatividad, en el Código Reglamentario del municipio de Puebla está establecido que el director responsable de obra, a partir de los 5 años, deja de tener la responsabilidad, o sea, se va disminuyendo. Pero yo digo que es siempre que nosotros hacemos una obra, siempre estaremos con la responsabilidad, desde que se inicia hasta que termina la obra y después los años, no solamente los 5 años que marcan la normatividad, sino muchos más. Los comentarios sobre la bitácora única, la bitácora electrónica y la actualización de la bitácora electrónica de obra pública, la que se conoce comúnmente como la BEOP y de uso obligado en algunos de los contratos, esto dependiendo del tipo de recurso, así como ejemplos de la carátula de apertura, son de gran valía para el manejo adecuado de la bitácora, aunque tiene ahí ciertas especificaciones que nosotros debemos de cumplir para abrir esa bitácora. Bueno, la experiencia del doctor nos indica que pudiéramos anotar otros datos de fundamental importancia. La supervisión oficial que realizan las diferentes dependencias gubernamentales involucradas en el control de las diversas obras se relata de manera sucinta, de tal forma que la experiencia obtenida por el doctor Castillo Ramírez, plasmada en esta parte de su obra, hace que sea muy práctico el recibir la visita de obra de esas personalidades. Hay gente que va a la obra y va a supervisar cómo se está realizando y la documentación cómo se está llenando. Bueno, en la bitácora de obra, en este texto, se explica perfectamente. Y hace un rato comentaba con la secretaria de investigación que había un proyecto que yo lo desconocía, de alumnos de aquí, de la facultad, que estaban viendo que en la Dirección de Infraestructura Educativa, cómo se implementaba la bitácora para que se pudiera tener acceso de los diferentes supervisores, tienen diferentes obras, bueno, que cada uno de los supervisores pudiera entrar a las bitácoras para ver cómo va el avance y qué están ejecutando y cómo lo están realizando cada uno de ellos en las obras. En virtud de que la bitácora es para efecto de la ley, es el medio oficial y legal de comunicación, además de ser un instrumento técnico de control durante el desarrollo de los trabajos de construcción o de presentación de servicios, regulando desde luego y controlando la ejecución de estos. No podían faltar los comentarios jurídicos del texto. Entonces, creo que es de fundamental importancia eso. Nosotros nos dedicamos a la obra, nos dedicamos a lo técnico y hay algo fundamental. Si la bitácora es el fundamento jurídico, pues necesitamos de tener conocimiento de lo más elemental para que esos elementos jurídicos, esas leyes, se apliquen perfectamente en este documento. Decimos que la legislación involucrada en todas las obras es definitivamente la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma, tanto a nivel federal como el estatal, y el reglamento, la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla. Y desde luego sus respectivos reglamentos, y son desglosados en la parte de este texto para que nosotros conozcamos qué se aplica en el gobierno federal y en el gobierno estatal. No podían faltar los comentarios sobre el capítulo 17 relativo a la gestión del suelo y construcción del Código Reglamentario para el municipio de Puebla. Aquí nosotros en el municipio de Puebla no tenemos reglamento, tenemos un código reglamentario. Entonces, ahí en el capítulo 17, en el Código Reglamentario, pues está especificado las funciones del director responsable, de los corresponsables, y desde luego este documento está incluido
en el capítulo 17. A partir del desarrollo de las etapas desglosadas con anterioridad, plasmadas en el libro sobre bitácora de obra, propuesta para su uso correcto, sigue a la conclusión de que la bitácora de obra requiere de un uso responsable y adecuado, de tal manera que los conceptos y explicaciones dadas en este documento servirán como base para que todos los profesionales que intervienen en la construcción y supervisión de obra hagan un uso adecuado para solucionar los problemas que vayan surgiendo en la obra. Este documento es importante, es algo que nos deja con la experiencia que tiene el doctor Castillo Ramírez, plasmado para que nosotros lo sigamos. Y les aseguro que haciéndole caso a este documento, en las obras que nosotros supervisemos y la forma en que llenemos, en que tengamos que llenar los documentos que al final van a ser revisados, ya sea por el gobierno federal, el estatal o por el municipal, pues van a estar de una manera totalmente válidos. Es así que el empleo de este instrumento hará que el responsable de la obra lleve a buen puerto los trabajos que se le han encargado, ya que con el uso correcto de la bitácora por parte del supervisor, se podrá ordenar, regular y ejercer el control de obra de manera responsable, pulcra, veraz y objetiva. Y esto nos dará como resultado una obra de calidad, como lo espera la parte contratante. Nosotros como ingenieros civiles tenemos una responsabilidad total. No solamente la principal es que las obras que nosotros realicemos aseguren la vida de las personas que la van a ocupar, pero no solamente es eso, tenemos una responsabilidad con el medio ambiente. Si nosotros empleamos más grava, más arena, más cemento, más agua, pues imagínense que lo hacemos indiscriminadamente y estaremos dañando también la naturaleza. En la ingeniería civil intervienen muchísimos factores. Todos los factores son importantes. Y poco a poco, ustedes en el transcurso de la carrera se irán dando cuenta y tomarán conciencia de cómo actuar. Y desde luego con estos instrumentos que nos dan, pues muchos de los profesores que se encuentran aquí en la facultad, pues nos darán el camino para lograr una obra que necesita la sociedad. Pues estos serían mis comentarios. Muchísimas gracias y ahorita seguramente veremos con más detenimiento lo que es este documento, bitácora de obra y la propuesta para su uso correcto. Muchas gracias. Gracias, doctor Jorge. Pues han escuchado ustedes las aproximaciones del doctor a este texto y creo justo, por supuesto, que sea el mismo autor quien haga una exposición ahora, un acercamiento visual incluso, se servirá el doctor de esta herramienta para platicarnos pues de su texto. Por favor, doctor Gustavo, haga uso de la palabra y compártanos. Al auditorio que se encuentra a la distancia, muchísimas gracias por su atenta escucha. Les comentamos que a partir de este momento se esperan también sus preguntas ahí en el chat, para que al finalizar la presentación del doctor y se emitan los comentarios también del doctor Jorge, podamos recibir de ustedes sus dudas y se conjuguen con las del auditorio aquí presente. Doctor Gustavo, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que hayan aceptado la invitación. Es para mí un gran honor y una especial felicitación, agradecer al
maestro Ángel, la oportunidad de darme esta presentación. La verdad es que ha sido, como dice ahí, un reto el concepto de escribir este libro. Me ha llevado a través de una serie de actividades, desarrollar y compartir el conocimiento, que ahorita más o menos lo voy a presentar. Ya les esbozó un poquito Jorge, perdón por nomás decir Jorge, somos compañeros y amigos de hace muchos años. Tuvimos la oportunidad de estudiar casi todos nuestros estudios básicos y la carrera juntos. Somos grandes amigos, le agradezco la oportunidad y las directrices que me ha dado en muchas de las cosas que hemos podido enfrentar juntos y dentro de un mismo contexto de la ingeniería civil. Gracias, maestra Anita, por aceptar la invitación. Gracias a mis compañeros docentes que están por acá. Y gracias a todos ustedes, que a través de los años que tenemos en la docencia, todavía no logramos transmitir y permutar por las características que a veces uno tiene, las experiencias que uno quisiera. Yo he buscado la forma de poder dejar la experiencia, y no se me vayan a ver ahí en la cabina para ir pasando las diapositivas. Doctor Alberto, si me hace favor de apoyar. Bueno, yo les voy a explicar un poquito antes los antecedentes que tuve. Yo siempre he tenido la inquietud de poder dejar algo que pueda manifestarse en lo que uno ha vivido y que vive y que diariamente se presenta a uno ante las diferentes instancias en relación a cómo se deben hacer las cosas. Nosotros aprendemos en la licenciatura y en nuestro desarrollo profesional desde la ingeniería cómo se deben hacer las cosas. Cuando nos enfrentamos en las diferentes actividades, llegamos a confrontarnos con diferentes actitudes. Un reto importante, por ejemplo, para todos los que estamos involucrados en este contexto de la construcción, es saber cómo voy a enfrentar los diferentes retos ante las personas que se presentan en los proyectos o que están al frente de diferentes actividades. Cuando nosotros damos esta materia en la carrera de la legislación, nosotros les damos a conocer a los alumnos las directrices que se tienen que hacer o que se tienen que seguir de acuerdo a los ordenamientos. Vivimos dentro de una sociedad globalizada que tenemos que ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer ante las actividades que se presentan para dejar el contexto que nos presentan los proyectos de ingeniería. Nosotros cuando enfrentamos eso, tenemos que salir adelante con las diferentes propuestas que tenemos. Les quiero platicar que el principal reto que tuve a la hora de escribir esto fue el financiamiento. Este texto, que tiene un tiraje de 1000 ejemplares, tuvo un costo de 100,000 pesos entre todo el contexto que tiene que hacer, porque se tiene que hacer la revisión, una revisión preliminar que me hizo favor el doctor Jorge de realizar. Luego tiene uno que contratar a un corrector de estilo, a un diseñador, luego a los editores y luego la impresión y finalmente registrarlo ante las instancias correspondientes para dejar evidencia del contexto. Finalmente, después de, ahorita Jorge decía, en el 2007 fue cuando empecé a dar cursos sobre la bitácora de obra, me invitaron en algunas instituciones, dimos cursos, o básicamente ponencias en el curso de admisión de director responsables de obra y corresponsables, y actualmente colaboramos en los diferentes colegios de nuestro estado, que son los colegios de arquitectos, los colegios de ingenieros mecánicos y el colegio de ingenieros civiles. Actualmente, yo me llevé 7 años de buscar la forma de poderlo dejar como un elemento físico. Tuve diferentes propuestas, me lo iba a imprimir o me lo iba a editar un presidente municipal, luego siendo gobernador. Luego aquí en la UAP también me iban a hacer favor de apoyarme en la dirección de publicaciones. Hubo un recorte presupuestal, ya no se pudo, ¿no? Entonces, bueno, yo una característica que tengo es que soy un poquito terco y me gusta
fijar directrices y digo, bueno, pues tengo que hacerlo de algún modo, ¿no? Entonces, gracias a una impresión que hicieron en el Colegio de Ingenieros, donde buscaron patrocinadores, empecé a buscar los apoyos de los colegas, amigos y compañeros que tengo y logré juntar 20 patrocinadores, incluida la facultad que me ayudó en su momento, para poderlo editar y poder obtener los recursos económicos. Ese es el principal reto, ¿no? Y luego otra situación que se me presentó, después de lograr la edición, me lo entregaron físicamente el 20 de marzo del 2021, cuando nos atacó la pandemia, ¿no? Y entonces, bueno, ese fue otro reto porque lo tuvimos ahí congelado casi 4 meses. Después tuvimos oportunidad de presentarlo en forma virtual en el Colegio de Ingenieros Civiles y ahora, gracias al apoyo del maestro Ángel, pues lo estamos presentando acá, que es una de las inquietudes que yo tenía. Dar a conocer hacia todos ustedes, hacia mi comunidad, hacia mi alma mater, la importancia que tiene el usar adecuadamente este instrumento. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que yo estoy planteando como objetivo? El uso correcto de esta herramienta, finalmente, si ustedes buscan en Internet, hay más de 100 textos respecto a este tema. El asunto es que a pesar de que tenemos toda la información, cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones de revisión en cuanto a la aplicación de la normativa, quedan huecos, ¿no? Nosotros cuando tuvimos la oportunidad de estar trabajando en supervisión directa para verificar que los que están construyendo tengan este instrumento, lo tienen vacío, solamente lo toman como un carácter administrativo. Y cuando nosotros nos enfrentamos a la situación de controversias legales, es cuando si no está bien llenada, bien adecuada, finalmente nuestro esfuerzo va a quedar fuera, ¿no? Y entonces la invitación es a que ustedes como futuros profesionistas, que son nuestros herederos de esta profesión, pues busquen la forma de seguir básicamente las instrucciones, porque yo les voy a dar ahorita las formas, lo que se tiene que tener, la forma en la que se tiene que redactar. Un dato importante, por ejemplo, no es un diario de obra, porque muchos cuando llegan a revisar como supervisión externa, ponen ahí que se peleó el maestro con el constructor y que se pelearon entre los albañiles. Eso no es que llegó el cemento. Para eso se debe llevar un diario de obra, ¿no? Para registrar todo lo que pasa durante la obra. Esto es básicamente para darle seguimiento a lo que nos autorizó el municipio dentro de las facultades que tienen en función del Coremún y los diferentes municipios. Entonces, el objetivo es buscar que los involucrados en este proyecto, cuando usan la herramienta de bitácora de obra, que actualmente ya se requiere para todos los proyectos, obra privada y obra pública. Y luego, como objetivos específicos, mi intención es compartir experiencias, vivencias, dejar un legado a las futuras generaciones, contribuir a la inquietud que tengo de que realmente se utilice como un instrumento de control para las diferentes aplicaciones en la normativa que tenemos en los diferentes ámbitos. Porque obviamente estamos hablando del municipio y el estado de Puebla. A ustedes les va a tocar enfrentar situaciones en el mundo globalizado, en otras esferas y en otros estados. Esto es, en términos generales, lo que se utiliza en general en toda la República. Trabajando en la actividad de director responsable de obra, en la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra, que tiene 14 delegaciones en diferentes estados, hemos dado algunas conferencias con algunos otros compañeros en otros estados y tienen la misma problemática que nosotros, que no la utilizamos como se debe de utilizar, ¿no? Entonces, un poquito es la idiosincrasia de nosotros los mexicanos, platicando, por ejemplo, con gente de otros países. Ellos son mucho más metódicos que nosotros y, por lo tanto, nos llevan una ventaja en ese tipo de situaciones. Entonces, la intención es que nosotros primero conozcamos lo básico que tiene que tener. Porque algo que yo siempre he mencionado en las actividades que presento, tanto en forma docente como en la forma profesional, es que si nosotros no sabemos lo que tenemos que hacer, finalmente lo hacemos mal, ¿no? Y la ley es clara, ¿no? El hecho de no conocer la normativa no me exime de responsabilidad o de la responsabilidad que voy a tener.
El otro punto es la importancia que tiene como instrumento técnico legal. Muchos nada más lo tienen como un requisito administrativo porque cada vez que yo termino una obra, tengo que mostrar este documento para que me den la terminación de obra o la constancia de terminación de obra o hacer un finiquito en las obras públicas. Afortunadamente, a partir del 85, a partir del 89, la Secretaría de la Función Pública implementó la bitácora electrónica. Eso da oportunidad a que en forma remota, con las tecnologías que tenemos a la mano, podamos compartir desde cualquier lugar la información que tiene en el avance de cada uno de los proyectos en los que estamos involucrados. En la bitácora electrónica participan 5 personas y pueden estar viendo y consultando toda la información en tiempo real. Y el último concepto que yo estoy proponiendo es dar a conocer la importancia que tiene el compartir el conocimiento. La que sigue, por favor. Por ahí, doctor Alberto. Luego les comentaba, el romper paradigmas de lo que nosotros pensamos que no va a pasar y que sucede. Como perito del Tribunal Federal, hemos tenido intervención en los dictámenes que se presentan ante diferentes instancias, donde normalmente hay 2 actores, el contratante y el contratado, ¿no? Entonces, los jueces a nosotros nos piden el apoyo técnico para que demos la opinión respecto a la importancia o al seguimiento de las diferentes actividades en cumplimiento de el documento que es el contrato de obra que forma parte de, más bien la bitácora forma parte del contrato. Entonces, esos paradigmas de que nosotros pensamos que no nos va a pasar nada, yo les aconsejo y les sugiero que lo tomen muy en cuenta, ¿no? Cuando nosotros damos la materia de legislación, nosotros nos involucramos en diferentes aspectos. La otra es convencer a los clientes de la importancia que tiene que nosotros supervisemos las obras de acuerdo a la normativa correspondiente. Un eterno problema que nos vamos a encontrar es la forma de cómo nos ven a nosotros como profesionales, que no solamente nos vean como firmones, sino como unas personas que tenemos el conocimiento técnico para sustentar la normativa de los proyectos y darle seguridad a las construcciones. Un aspecto que nos ha brincado a partir de los sismos que hemos tenido, donde los estructuristas como el doctor Jorge, que tienen gran experiencia en eso, nos dan las normas que tenemos que tener. Nosotros aprendemos estructuras y tenemos la conciencia de lo que va a pasar, pero lo que no vigilamos es que tenemos una responsabilidad a la hora de que son los famosos colados que le llamamos coloquialmente a la colocación del concreto. Cuando no vigilamos que se cumpla con esa normativa, podemos estar sujetos a la propuesta de que se presenta algún problema y que nosotros no hayamos tenido la oportunidad de detectarlo. Luego, el hecho de que yo he puesto ahí luchar contra filias y fobias, tratar de que las cosas se den a pesar de las circunstancias y a pesar de que la gente diga que no tiene importancia el hecho de conocer estos instrumentos. Finalmente, nosotros tenemos que hacer caso omiso y buscar cómo podemos participar y cómo podemos involucrarnos en una forma responsable como actores de los proyectos de ingeniería. Nosotros como profesionales estamos en una disyuntiva en este momento que, como platico en las clases, a ustedes les va a tocar el compromiso de enfrentar ahora lo que ya nos piden, que es la certificación profesional. Ahora ya no solamente basta con tener conocimientos teóricos, sino que tenemos que desarrollar habilidades que nos lleven más allá de cómo enfrentar las diferentes circunstancias que nos presentan los proyectos en el día a día. Nosotros cada día que nos presentamos en una obra, tenemos circunstancias diferentes que tenemos que atender. Nuestra principal función es la circunstancia técnica, pero también tenemos que estar involucrados en la circunstancia administrativa. El uso correcto, eso es lo que yo estoy proponiendo acá. Finalmente, a mí se me hace a veces inverosímil que si tenemos todas las herramientas, no las utilicemos. Es como cuando nos están educando en la formación básica y nos dicen que si metemos la mano a la lumbre nos vamos a quemar. Nosotros somos muy incrédulos y decimos, no, pues es que nos están diciendo algo que no es cierto. Y tenemos que demostrarlo. Desafortunadamente,
nosotros, por ejemplo, cuando yo doy esta materia, les digo, los doctores, cuando se equivocan, entierran su error, ¿no? Los abogados, cuando se equivocan, nos quedamos encerrados por algún delito que no saben provocar su corrección adecuada cuando no es real lo que pudimos hacer. Pero los ingenieros, cuando nos equivocamos, nos meten a la cárcel, ¿no? Nos sancionan con una sanción penal. Ahorita a mí me llamó mucho la atención el sismo del 2017. Hay un compañero arquitecto que es director responsable de obra, que ya tiene una sentencia de 207 años, porque solamente firmó una responsiva de seguridad de esa escuela de la que se cayó por 20,000 pesos. Y esos 20,000 pesos no le van a alcanzar para los abogados en lo que tiene que hacer. Lo está ayudando la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra en lo que se puede, porque eso es lo que a veces no entendemos, que el hecho de librar algo y cumplir con algo nos va a evitar muchas molestias, ¿no? Muchas segúnes que a veces no quisiéramos que llegaran, pero que en su momento se nos presentan a todos, ¿no? Entonces, ese es el concepto de asumir nuestra responsabilidad. Nosotros cuando entendemos que estamos estudiando una carrera para ejercer una profesión, sabemos que vamos a tener una responsabilidad, primero con nosotros mismos, con la familia y con la sociedad en el contexto en donde nos toca intervenir. Entonces, cuando nosotros ejercemos de acuerdo a la normativa, nuestras funciones, créanme que vamos a evitar muchas problemáticas. La que sigue, por favor. Pasando a lo que yo pretendo en este documento, ya el doctor Jorge refirió que tiene 123 páginas. Nosotros, cuando nos enfrentamos ya a la edición de esto, cuando contratamos un corrector de estilo, tenemos una disyuntiva que nos ha pasado, por ejemplo, cuando hemos colaborado en la revisión de reglamentos. Nosotros usamos términos técnicos de lo que es la ingeniería y los que revisan los textos nos dicen que tenemos que hacer bajo ciertas normativas, conceptos que tienen que quedar plasmados, ¿no? Entonces yo cuando les doy clases a los alumnos les comento que la importancia que tiene que tener, primero, respetar lo que está establecido y después buscar la forma en la que se puedan transmitir las cosas de acuerdo a lo que nos toca hacer a nosotros, ¿no? Desarrollamos 26 temas, tiene ahí un aproximado de 10 fotografías, todas las que están en este libro, todas las he tomado yo no he participado en todas las obras, pero ahorita que está de moda lo de los plagios, nadie me puede acusar de que yo estoy poniendo fotos que no son mías, ¿no? Yo las tomé con mi cámara o con mi celular, ¿no? Ese es un contexto que se les dice a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, en la emisión de dictámenes, yo el consejo que les doy es que nunca firmen algo que ustedes no vean, porque finalmente cuando nosotros nos enfrentamos a una autoridad jurídica, nos dice el abogado o la persona que está con nosotros, que diga el perito si se constituyó y si vio físicamente lo que está poniendo en su documento dictaminado. Y también ha habido circunstancias donde colegas que se dedican a los avalúos o a la construcción, cuando no tienen forma de demostrar que estuvieron ahí, finalmente es una sanción que ya no solamente es administrativa, sino es penal, ¿no? Entonces, todo eso no los podemos evitar siguiendo los lineamientos. El consejo que yo les doy es que no firmen nada, que no vean, ¿no? Siendo perito del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, me ha tocado intervenir en varios casos y he tenido diferencias con algunos jueces, porque en alguna ocasión una ministra me dice, ingeniero, quiero que me haga un dictamen de este avalúo. Le digo, sí, vea uno el expediente, saca uno toda la información desde el punto de vista técnico, porque además lo tiene uno que fundamentar técnicamente. En varias ocasiones les puedo platicar que dictámenes que yo he hecho como perito tercero, cuando una dependencia está en contra de una empresa, lo que yo me remito es a la bitácora. Si no hay bitácora es difícil defender algún contexto que se haya presentado durante el proyecto. Porque también el requisito es que cuando a mí me ordenan algo, un cambio, una modificación o una sustitución, me lo tienen que dar por escrito para que yo tenga la evidencia de que se va técnicamente, ¿no? Y por otro lado, el contexto de los honorarios que luego no nos quieren pagar, los honorarios que deberíamos ejercer nosotros como profesionistas, que es un reto que van a tener todos ustedes.
el mercado laboral allá afuera se los va a comer. Nosotros tenemos que luchar primero con nuestros colegas que obviamente por muchas necesidades y por muchas circunstancias se presentan ante las diferentes instancias y lo que se debe de cobrar en un mínimo profesional no se ejerce. Hay honorarios profesionales que manejan muchas cámaras, muchos colegios, pero que la misma necesidad del trabajo nos hace perder esa dimensión, que ojalá y todos nos pusiéramos de acuerdo y que nos contrataran las personas que nos van a ser nuestros clientes por la opción que tienen en cuanto a la característica técnica que yo les estoy ofreciendo y no por lo que yo les estoy cobrando, ¿no? Por ejemplo, decimos, por un dictamen que yo emita, lo mínimo que yo puedo cobrar son 5,000 pesos. Pero hay colegas que cobran hasta 500 pesos por un dictamen. Pero un dictamen que solamente entregan una hojita, ¿no? Que no tiene ningún sustento y que a la hora que llega uno ante una instancia jurídica no sirve. ¿Por qué? Porque no está bien fundamentado y no está debidamente acreditado lo que estoy plantando, ¿no? Pero sí estoy asumiendo una responsabilidad porque firmé y a la hora que nosotros firmamos como profesionistas, ponemos nuestra cédula profesional, lo cual nos está comprometiendo desde el punto de vista legal. Entonces, por eso es importante la legislación involucrada. Ahorita estamos trabajando ya como investigadores para hacer un proyecto de que la materia de legislación se vuelva obligatoria dentro del mapa curricular y que no esté como optativa, ¿no? A lo mejor me meto en cosas que no me tengo que meter, pero a mí me inquieta mucho el hecho de que les pregunta uno a las personas con las que uno interviene, oye, ¿dónde está el sustento que le tienes que dar a esto? Ya estando trabajando en la vida profesional, ¿no? Tanto como colegas como con las instancias correspondientes en las diferentes dependencias en donde uno maneja proyectos de ingeniería, en todas las instancias, ¿no? Desde construcción, evaluación, etcétera, etcétera. Y entonces, la gente que está enfrente dice, no, pues es que no sé. Y entonces, ¿cómo firmaste o cómo dijiste o de dónde estás sacando este texto, no? Pues es que me dijeron, y nuestros peores enemigos, aparte de nuestros colegas, son los maestros de obra. Los maestros de obra se llevan los proyectos que hacen y entonces luego repiten o replican el proyecto porque ellos tienen acceso a la información. Entonces nosotros tenemos que cuidar mucho de lo que nos estamos haciendo responsables. Un instrumento es la bitácora, ¿no? Pero nosotros tenemos que por lo menos tener el contexto general de los instrumentos legales que tienen que ver. Un ingeniero civil tiene la responsabilidad de por lo menos conocer más de 100 instrumentos jurídicos que tienen que ver con nuestra actividad profesional. Varía porque es en función del área en la que estemos. Si estamos en construcción, si estamos en hidráulica, si estamos en estructuras, en geotecnia y en cualquier otra actividad. Si estamos, por ejemplo, en el diseño, también tenemos una responsabilidad. Entonces, eso es lo que nosotros estamos plasmando acá, de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos que se hiciera correctamente. La que sigue, por favor. Bueno, ahí está el índice de los temas que manejamos. Hablamos un poquito del origen de lo que tiene la bitácora. Hablamos también de la función básica que tiene que tener como instrumento de control técnico legal. Hablamos de la función que nosotros ejercemos como responsables de un proyecto ante las diferentes instancias. Los dos actores principales son el contratado y el contratante. Nosotros ejercemos la función de supervisores en el cumplimiento de la normativa que tenga la aprobación del proyecto. Pero tenemos que ir más allá, tenemos que vigilar que las cosas se hagan de acuerdo a lo que va a quedar como patrimonio para todo el contexto social, porque las obras públicas son patrimonio de todos nosotros y las obras privadas son de las personas que las contratan. Luego también tenemos que interactuar con las personas que construyen, porque no necesariamente nosotros tenemos que ser el constructor, sino hay personas con las que tenemos que interactuar, colegas que están al frente de un proyecto y que normalmente dentro del proceso constructivo se presentan muchos inconvenientes para establecer las condiciones que se tienen que dar para un correcto trabajo dentro de los proyectos. Entonces tenemos que interactuar con los contratistas y con los constructores. Lo que ya se habló ahorita, un poquito del uso correcto de la bitácora. Ojalá y ustedes no lo echen saco roto. Y no es porque tengan un texto,
busquen en donde ustedes sientan la mejor oportunidad, pero aquí la invitación es para que no se dejen sorprender por algo que yo tengo que saber básicamente, mínimo. No me lo tengo que aprender, tengo que saber en dónde consultar y qué elementos de sustento me van a dar para esos conceptos, ¿no? Las instrucciones generales, ahorita vamos a ver un poquito, la forma de abrirla. Yo, por ejemplo, les platico, cuando yo firmo un documento y solamente pongo un garabato, eso no tiene validez legal. Tengo que poner mi nombre, la fecha en la que lo estoy haciendo, y si estoy interactuando con otra persona, con qué se está identificando esa persona. Cuando los abogados desde el punto de vista legal me dicen, a ver, la bitácora, ingeniero, tiene unos garabatos aquí, tiene una firma, pero no hay quien la firmó. No, lo primero que hacen sin tener tantos problemas es que lo desechan como prueba, ¿no? Si no está bien llenada, finalmente no nos van a tomar en cuenta. Y entonces todo el trabajo que nosotros hayamos hecho se va a presentar. Y por ejemplo, si yo a un cliente le dije que con la bitácora íbamos a lograr defender el asunto ante una dependencia, yo he, como perito tercero, logrado que las personas cumplan con lo que está establecido en la bitácora. Si yo pongo ahí que autorizo el cambio del banco de tiro de un material para un sustento de una base en un camino, tengo que tener quién me lo autorizó, cuándo me lo autorizaron, qué material estoy usando y dejar todas las evidencias posibles. La bitácora puede tener fotografías, puede tener memorándums que formen parte integral, los pego con PRIT, pero yo tengo mi sustento para que en cualquier momento que me puedan reclamar, yo pueda soportar lo que yo estoy diciendo. Desde el punto de vista legal, el Código Civil establece que yo tengo la obligación de guardar toda mi información durante 5 años, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de ética y todo, la responsabilidad moral nunca la pierdo, ¿no? Porque si una construcción en la que yo intervení se llega a colapsar, pues, esa calidad moral como técnico responsable, finalmente no me la voy a quitar nunca, ¿no? Entonces, ese es el problema y la disyuntiva que tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? Todas las instrucciones están, los diferentes tipos de notas. Un problema importante es que en la bitácora no se piden las cosas por favor, se ordena, se solicita, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas condicionantes que se tienen que dar, ¿no? Pero es importante saber qué tengo que poner, ¿no? También cuando yo dejo de participar en un proyecto, tengo que dejar en la bitácora sentado que por diferencias económicas con el propietario, ya no soy el responsable, y entonces me deslindo ante la autoridad para que no tenga yo problemas legales. Entonces es importante que yo tenga eso en cuenta, ¿no? Y luego, cuando hablamos de los procesos de calidad en cuanto a los procesos constructivos, tenemos que vigilar que las cosas se hagan de acuerdo a cómo están marcadas. Nosotros en la ingeniería civil y en general en la ingeniería tenemos afortunadamente el sustento de las normas, tienen sus tolerancias y tienen sus vertientes. Si nosotros nos apegamos a eso, créanme que no van a tener problemas, ¿no? Pero si no, si obviamente no le hacemos caso, finalmente vamos a tener que enfrentar un problema de menor o de mayor dimensión, dependiendo de lo que yo tenga que manejar dentro de las expectativas que está en la responsabilidad que yo adquiera, ¿no? Entonces, la calidad es importante que nosotros vigilemos que esté bien. Por ejemplo, nosotros también podemos actuar desde revisar un proyecto que esté aplicado a las normas correspondientes, ¿no? Entonces, es importante que ustedes lo consideren. La que sigue, por favor. Luego, en algún tiempo nosotros propusimos que hubiera un instrumento que se llamara bitácora única. Entonces, nosotros le propusimos al gobierno del estado, al gobierno municipal, a través del Colegio de Ingenieros, que se instrumentara un solo documento. Porque ahorita, si nosotros trabajamos, por ejemplo, en el centro histórico, el INAH nos pide una bitácora. El ayuntamiento nos pide otra bitácora. Y si es una obra del gobierno del estado, nos piden otra bitácora. Entonces tenemos 3 bitácoras en un solo proyecto. Entonces es algo que tenemos que hacer los que estamos en los organismos, las instituciones educativas, pugnar porque las cosas sean lo mejor hechas, pero no tan complicadas, ¿no? Les hablaba yo hace rato de la ventaja que tiene la bitácora electrónica. Es una maravilla esto de la tecnología, que a muchos de nosotros, por ejemplo, como a Jorge y a mí no nos tocó enfrentar porque nosotros aprendimos de los libros, pero que nos hemos adaptado a las condiciones de la tecnología.
que de repente nos regañan los hijos, nos regañan los compañeros, porque, oye, ¿cómo es posible que no puedas aprender todavía después de tantos años, ¿no? La pandemia nos dio la oportunidad a muchos de nosotros de dominar un poquito más la tecnología, ¿no? Pero básicamente en la cuestión de la bitácora, cuando yo tengo la facilidad de en tiempo real emitir mis notas para que otros me la puedan revisar, obviamente tiene sus reglas para que yo plasme esos conceptos. Una regla importante es evitar que a nosotros nos estén extorsionando permanentemente como responsables de un proyecto. Desafortunadamente nuestra cultura nos da mucho de qué hablar en ese aspecto, que no es tema de esta conferencia, pero que tenemos que tener cuidado, ¿no? Si yo tengo mi sustento dentro de la normativa, me voy a evitar muchos problemas que a veces son económicos, pero a veces también son legales. Entonces, les decía yo, la ventaja que tiene el gobierno es que ahorita ya es obligatorio tener la bitácora electrónica en todas las obras que tienen recursos públicos. Ya en todas las dependencias ya obligan a la bitácora electrónica. Ya le hicieron una reforma, antes se llamaba bitácora de obra pública, ahora ya se llama bitácora electrónica de obra pública, BEOP, y ya es algo que nos da más seguridad para nosotros enfrentar las diferentes condiciones. El Ayuntamiento del municipio de Puebla instrumentó un documento que se llama Bitácora Electrónica para el Seguimiento de Obras Mayores. Yo voy a visitar mi obra, a la hora que tengo mi licencia me dan un chip para que yo pueda desde mi celular enviar evidencias de que yo voy a visitar la obra para certeza del ayuntamiento. Porque un requisito que tampoco cumplimos es que nosotros le cobramos al cliente la visita y no vamos a la visita. Y entonces por eso los clientes no nos quieren pagar nuestros honorarios, porque dicen, oye, tú me vas a cobrar 500 pesos, 1000 pesos por visitar, pero nomás vienes media hora, pero no vengo por tiempo porque no soy obrero, ¿no? Sino eso se le tiene que decir al cliente desde un principio, ¿no? Yo voy a llevar el control de acuerdo al contrato que firmemos en este instrumento de control que va a ser la bitácora, donde se firma desde un principio quién tiene que participar en la bitácora, el dueño, el residente, el director responsable de obra, el supervisor del ayuntamiento, y tiene que quedar ahí plasmado desde un principio. Es una de las reglas que no se ejecuta. Nosotros llegamos a revisar como supervisores de obra pública o de desarrollo urbano, la bitácora tiene los sellos, pero está vacía. Y luego, a la hora de la terminación de obra, lo que hacen es rellenarla. Entonces, eso no tiene ningún objetivo, ¿no? Entonces, la recomendación es que ejecutemos nuestro trabajo en función de lo que es la bitácora. Las carátulas de apertura son importantes, ahorita lo que les estoy diciendo. Tiene que estar claramente especificado quiénes son los que van a intervenir en las instrucciones que se den en la bitácora. La supervisión oficial está acreditada en las funciones que tienen las diferentes dependencias, ¿no? Yo no puedo impedir que una autoridad llegue a revisarme la obra o que me pida los permisos o que me exija el cumplimiento de ciertas condiciones, porque está normado dentro de todos los instrumentos legales, tanto en obra pública como en obra privada. Está desde que yo tengo que sacar permiso para poner un montón de tierra en la calle, que se llama ocupación de vía pública, hasta el que yo desarrolle reparaciones en mi casa. Hay licencias de obra menor que no requieren permisos, pero licencias de obra mayor tienen que requerir permisos. Toda la reglamentación a nivel nacional está bajo el mismo tenor. Cada municipio tiene facultades diferentes y tiene aplicaciones diferentes, pero es sobre el mismo tenor de lo que enseñamos aquí en la facultad. Entonces, la importancia de que ustedes conozcan los principales instrumentos, la ley de obra pública del federal, municipal, federal y estatal, porque municipal no hay ley de obra pública, y los reglamentos que tienen que ver con cada una de las instancias correspondientes. Ahora, cuando se enseña legislación, toda ley tiene que tener un reglamento, porque la ley es qué tengo que hacer y el reglamento me dice cómo lo voy a hacer. Entonces, el capítulo 17 del Coremún está sustentado. Los demás municipios, de los 207 municipios que hay en Puebla, solamente 7 tienen reglamento. Muchos se apegan a los municipios, al de Puebla para llevar su ordenamiento, y lo que tienen que hacer es regular el uso de suelo, que es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no?
Cuando hablamos de los procesos constructivos, cuando tenemos que ir parchando las cosas porque no tienen un proyecto integral, se nos presentan a nosotros como profesionistas los retos de cómo enfrentar las situaciones que tiene un proyecto, por ejemplo, en las ampliaciones. Entonces, conociendo la normativa, vamos a tener las diferentes armas para poder enfrentar eso. Luego, al final, se ponen aquí unas conclusiones, que son las experiencias que yo he tenido, todas las referencias y la bibliografía como corresponde a un instrumento que se tiene que presentar con ciertas características técnicas de los libros o de los documentos que se tienen que hacer. La que sigue, por favor. Bueno, el doctor Jorge ya les habló un poquito de la importancia del prólogo. Él me hizo favor de hacer el prólogo. La que sigue. Bueno, acá nada más reiterar lo que ya les dije, ¿no? Considero que es muy importante porque hemos descuidado y desviado nuestra atención en cosas que eran más importantes, sin darnos cuenta que esto es lo que nos va a dar la oportunidad de evitar la problemática que nosotros en su momento decimos, no me va a pasar a mí. Entonces, es importante que nosotros la tengamos como soporte todo el tiempo. Les podría yo platicar muchas anécdotas de casos que he enfrentado estando en la dirección del Colegio de Ingenieros Civiles, enfrentando los juicios en el tribunal. También tuve oportunidad de ser perito en la Procuraduría de Justicia, que ahora se llama Fiscalía, y lo mismo me pasa, ¿no? Cuando yo me enfrento ante una instancia en la Junta de Peritos, donde están la parte involucrada, el que se defiende y el que está uno defendiendo, uno actúa como perito de una de las partes que están en un pleito jurídico y tienen que dar sus sustentos, ¿no? Y entonces llegan colegas que solamente dicen, no, es que tú no estuviste, es que tú no estuviste, y entonces uno tiene que tener sus evidencias, ¿no? Y entonces el juez es el que valora la importancia que tiene de un documento bien llenado. Entonces, básicamente es lo que me estoy proponiendo ahí en la introducción. La que sigue, por favor. Luego, el origen de la bitácora a nivel nacional ya se utiliza en todos lados, en obra pública y en obra privada. Inclusive, ahorita en las obras que hace uno privadas en unos consorcios industriales ya también piden la bitácora porque es un instrumento que me permite llevar un control adecuado con el cliente y con la persona que está al frente del proyecto. Normalmente los que estamos al frente del proyecto somos dos personas, el residente interno y el residente externo, ¿no? Entonces tengo que congeniar cómo desarrollarme adecuadamente con ellos, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros hablamos de la importancia que tiene que tener como instrumento técnico legal. Para que sea legal tiene que estar bien fundamentado de acuerdo a la normativa que finalmente está establecida por la misma legislación. La que sigue, por favor. ¿Cómo utilizarla en forma adecuada? Pues esa es la propuesta que yo estoy haciendo. Es una especie de manual para que nosotros sepamos cómo llevar en una forma ordenada. Les decía yo hace rato que no hay que confundirla con un diario de obra porque uno a veces llega y revisa la bitácora y ahí hay escrito cosas que no tienen que ver con el proyecto, ¿no? Normalmente lo que yo tengo que hacer si voy a hacer una supervisión es, se realizó la visita de obra y los trabajos están de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en los planos aprobados. Es todo lo que tengo que hacer. Por eso los clientes a veces nos reclaman, oye, nomás pusiste un parrafito, pues es que es lo que me toca, ¿no? Verificar que esté y enfrentar cómo solucionar si es que no están haciendo las cosas de acuerdo a la normativa impuesta, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, reiterar la función de la bitácora, ¿no? Es un medio oficial porque obviamente me la validan las instancias que me contratan, ya sea en la obra pública o en la obra privada, ¿no? El objetivo es oficializar todos los elementos que la integran para que no tengamos ningún problema a la hora de desarrollar las diferentes etapas que me involucran en los proyectos. La que sigue. Nosotros, por ejemplo, actuamos como profesionistas, tenemos una cédula profesional, pero tenemos que estar adecuados a las instancias que corresponden en los proyectos. Nosotros, por ejemplo, a partir del 85 surgió la figura del director responsable de obra, aunque ya existía desde hace mucho tiempo, desde el
los años en los que hay reglamentos de construcciones. Yo mi registro de director responsable de obra lo tengo desde 1981 y ha ido evolucionando periódicamente, ¿no? La figura del director responsable de obra, no, a nosotros nos toca como profesionistas dignificarla. Nosotros ahorita en AMLO estamos luchando por eso. Desafortunadamente hay autoridades que dicen que los ingenieros no somos indispensables, ¿no? Entonces, ¿a quién corresponde decir que somos responsables? A nosotros mismos, ¿no? Y si nosotros mismos, entre nosotros, no nos apoyamos, no hacemos un grupo común para darle un prestigio a nuestra profesión, créanme que nos va a costar más trabajo. En forma individual es muy difícil. Los colegios de profesionistas, las instituciones educativas, somos el soporte de todo lo que se tiene que hacer ante las instancias correspondientes. Aquí, ¿cuál es lo importante? Hacer las cosas bien de acuerdo a la normativa. Entonces, a partir del 85 y ahora con los sismos del 2017, por ejemplo, les puedo platicar que en el 2017 nos pidieron dictámenes de habitabilidad de las escuelas. Muchos colegas, por ganarse 5,000 pesos, firmaron constancias sin verlas. A mí en lo particular, les platico mi experiencia, me querían contratar de Atlisco para que firmara yo 20 dictámenes de escuelas, me los iban a pagar a 1,000 pesos, pero me iban a mandar las fotos porque lo que querían que yo emitiera mi constancia, que sí solamente era una hojita, que ustedes llegaron a ver, los que ya tienen mucho tiempo en los sismos del 2017, la constancia de seguridad estructural, y la firmaron. Y obviamente yo les platico a mis alumnos, es como la ruleta rusa, ¿no? Pues órale, a ver si te toca, ¿no? Y yo conozco 3 casos donde por firmar solamente han tenido problemas jurídicos. Afortunadamente no es como el que les acabo de decir del Repsamen, pero pues sí, donde los acusan, un problema administrativo lo vuelven legal y entonces los meten a la cárcel y se tiene uno que defender, tiene uno que demostrar, y si no tienen elementos, va a costar más trabajo, ¿no? Y ya saben que nuestra justicia es una balanza, ¿no? Y la justicia es ciega, como dicen los abogados. Nosotros le damos chamba a los abogados, pero ¿saben por qué? Porque no hacemos las cosas que nos toca hacer a nosotros. A veces nosotros no tenemos ni armas para darles a los abogados cómo nos van a defender, ¿no? Entonces, el consejo es que nosotros hagamos nuestro trabajo lo mejor que se pueda. La que sigue, por favor. Yo, por ejemplo, aquí presento varios esquemitas donde yo estoy poniendo las funciones. ¿Cuál es la función de la bitácora? Es el centro de un contacto, donde nuestro principal responsable es el cliente a través de todo el universo que tiene que ver con los ordenamientos, que tienen que ver con la importancia de nuestra actividad profesional. Y les decía yo, actuamos con los constructores básicamente, nosotros como directores responsables de obra, y en las obras que pueden ser públicas o privadas. La que sigue, por favor. Bueno, ahí les pongo en el libro unos textos de los 3 tipos de bitácora. Básicamente existen 3, ¿no? Los que nos dan en la papelería, que es el formato comercial, los que en algunas dependencias y en algunas empresas ya tienen con su logotipo, pero es la misma temática. Y en algunos lugares, en algunos municipios, tenemos que llevar un libro de bitácora en formato improvisado con una libreta que lo que se sugiere es que sea empastada para que no puedan estarle quitando las hojas. Y un dato importante, por ejemplo, es que si yo actúo como responsable de una bitácora, el dueño de la bitácora en el original es el propietario. Yo como director responsable o como parte involucrada tengo que tener una copia durante 5 años para poder tener la evidencia de que yo estuve participando y que participé, ¿no? Porque también en problemas legales, de repente nos llenan la bitácora, ¿no? Nos llenan con otros datos, con otra letra, falsifican la letra, tiene uno que meter al caligrafista para ver, yo no escribí eso, y aquí está mi copia donde yo lo que puse, ahí está. ¿Qué tengo que hacer? Cerrar las notas, que son las reglas básicas que muchos no siguen, ¿no? Inclusive, muchos ni firman la bitácora y ahí se queda, ¿no? Y les digo, juegan a la ruleta rusa porque pues, alguien me dice, no, yo nunca he tenido problemas. Pues sí, afortunadamente, ¿no? Ojalá y nunca los tengas, ¿no? Entonces, básicamente hay 3 formatos. Formato comercial, formato de las constructoras y un formato improvisado. La que sigue, por favor. Un dato importante es
el criterio. Yo lo que sugiero, por ejemplo, es que antes de escribir una nota, la consense con la persona, ¿no? Porque yo puedo dar una orden que va a contravenir algo, pero yo lo primero que llego, oye, maestro, ¿por qué estás haciendo este armado de esta forma? No, pues es que así vino el ingeniero y me dijo. Bueno, entonces yo contacto al constructor y le digo, oye, el plano, la memoria de cálculo dice que tiene que ser así. ¿Cuál es la razón por la que la hayas modificado, no? Entonces, él me tiene que dar el sustento porque nosotros como responsables tenemos nuestro soporte en los especialistas, en estructuras, en instalaciones, ¿no? Porque ahora ya no se puede ser todólogo, ¿no? Yo conozco de todo, pero tengo que tener mi especialidad en algo en lo particular. Pero, por ejemplo, como consultor o como director responsable de obra, tiene uno que saber qué es lo que tengo que ir revisando en cada una de las etapas y a quién pedirle una explicación básica, ¿no? Es como cuando platicamos, ¿a quién le pido una explicación de un proyecto? Pues al que hizo el diseño, al arquitecto, al que hizo el diseño, ¿no? ¿Cuál es el contexto que está buscando antes de poner una nota, ¿no? Esto se tiene que demoler, es una instrucción que a mí en lo particular no me ha tocado, pero conozco colegas que han tenido que dejar plasmado mediante un documento el no cumplimiento de un colado con las normas aplicables y que se tiene que demoler, ¿no? Entonces aquí tiene uno que ver desde que quién me va a dar el concreto, si va a ser concreto premezclado, si es concreto hecho en obra, etcétera, etcétera. Buscar que se cumpla con las condiciones adecuadas dentro de los procesos, ¿no? Porque finalmente el responsable a la hora que se colapse una losa, que se sale un columpio, es el que haya quedado como constructor, ¿no? A nosotros nos toca intervenir en diferentes aspectos, como parte de la técnica que tenemos que tener es vigilar que las cosas se hagan bien. Un problema que se tiene en la ingeniería es que la mano de obra es muy volátil y que no toda es la profesionalizada que se necesita, ¿no? Entonces tenemos que vigilar eso para que no tengamos nosotros ningún problema. La que sigue, por favor. ¿Cuál es nuestra función? Básicamente, desde que se origina el proyecto hasta que se concluye, ¿no? Para que nosotros, dependiendo de la actividad que estemos haciendo, no participamos en todas, pero tenemos que ejercer nuestra función de acuerdo a lo que se está colocando. Básicamente es durante las obras, ¿no? Ya hablamos un poquito de la responsiva que yo tengo después de 5 años de haber entregado la obra dentro de los aspectos legales, ¿no? Y dentro de la obra pública existen las diferentes fianzas, ¿no? De visos ocultos, que es la que a veces es la que más tenemos que utilizar, porque no funciona, porque existe un problema, etcétera, etcétera. Entonces tengo que ver las actividades principales que se dan en los procesos constructivos. La que sigue, por favor. Cuando yo actúo como residente, tengo otras funciones como si yo actúo como supervisor externo, ¿no? Entonces tengo que vigilar y solicitarle a los supervisores el cumplimiento lo más exacto posible de acuerdo a lo que esté autorizado. Y si no, si hay alguna modificación o eso, pactarla de acuerdo a la especialidad que corresponda para que el cliente siempre quede satisfecho. La que sigue. El manejo desigual es lo que me provocó a mí hacer algo que permita ser como una guía para que se haga adecuadamente, ¿no? Entonces, le reitero la invitación la debemos manejar, todos somos ingenieros, todos somos supervisores, todos tendríamos que tener la misma normativa, independientemente de que tengamos una obra de más volumen o de menos volumen. La que sigue. Y miren, ahí están. En el libro se plasman las indicaciones generales, ¿no? Desde la apertura hasta el cierre. ¿Cuántos pasos son? 11 pasos. Otro aspecto importante, por ejemplo, es el 10. Llega uno a la obra como supervisor de una dependencia, la bitácora, no, pues no está. Eso causa una sanción. ¿Dónde está la bitácora? Pues la trae el ingeniero. Y la obligación que nosotros tenemos es que la bitácora esté en la obra todo el tiempo. Entonces tenemos que hacer responsables a los diferentes actores de la bitácora, que normalmente la bitácora tiene un velador, tiene un cuartito donde guardan los materiales, pues ahí protegerla con unas bolsas de las que sellan para que no se moje, porque luego también, mira, se mojó, porque no tiene uno la responsabilidad, porque no nos interesa. Y no al cliente le tenemos que hacer desde un principio que hacemos el contrato, ver la importancia que tiene llevar los controles adecuados en las obras.
Entonces, ahí están los 11 puntos para las instrucciones generales. La que sigue, por favor. Luego, los diferentes tipos de nota, lo que mencionamos, de orden, de autorización, de aprobación, de declaración, de solicitud, de certificación. O sea, yo tengo que dejar ahí instrucciones de lo que quiero, perdón, de lo que quiero ver, ¿no? Entonces, ahí está la invitación para que sigamos los ordenamientos correspondientes. La que sigue, por favor. Les platicaba yo hace rato, cuando se suspende la obra, hay que tener documentado en la bitácora las condiciones por las que se suspendieron y en el momento que yo dejo de ser el responsable técnico de ese proyecto. Normalmente lo que se da es por diferencias económicas, ¿no? Hay algunos clientes que me contratan y ya cuando ven que su estructura está levantada, ya no me quieren pagar, ¿no? Ha habido casos en donde no dejan entrar a los directores responsables de obra para que hagan la visita y muchas condiciones que se pueden presentar. Pero si yo no lo tengo establecido con el cliente desde un principio, obviamente me va a costar más trabajo, ¿no? Entonces yo tengo que dejar plasmado en la bitácora todas esas suspensiones o rescisión de contrato por algunas condiciones, ¿no? La que sigue. Y es lo que les comentaba ya hace rato. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues círculos virtuosos de las construcciones, ¿no? El objeto mismo de nuestro trabajo, los clientes que nosotros estamos dándole servicio a través de nuestra ética profesional, pero también vigilando que todos los que están actuando ahí tengan la ética de acuerdo a su responsabilidad. Los directores responsables de obra y los corresponsables, que son los que tenemos que actuar para tener nosotros nuestro prestigio. Nosotros tenemos clientes que nos buscan. Yo tengo un cliente en especial que le platico a mis alumnos, me busca, dice, oye Gustavo, necesito que me supervises unas casas porque van a ser para mis hijas, pero sí quiero que queden bien. Y pues tú cobras muy caro, pero pues ni modo, me voy a aguantar, pero contigo tengo garantía de que va a quedar bien. Porque hizo un proyecto, no me contrató, y ahora lo estoy supervisando para dar dictámenes de por qué quedó mal, ¿no? Un centro comercial. Entonces, eso es lo que tendríamos que buscar todos, ¿no? Pero otros buscan otra cosa, buscan lo económico, pero nosotros tenemos que tener nuestra ética y nuestro sustento para desarrollar nuestros proyectos, ¿no? Entonces, dar calidad para el bienestar del cliente, para que las construcciones sean seguras y que a nosotros nos dé un prestigio profesional. La que sigue, por favor. Ya les hablé un poquito de que lográramos que se estableciera una bitácora única, porque es un problema que de veras representa el hecho de tener 3 bitácoras, algo que inclusive luego no tienen ni congruencia una entre otra, pero eso es un trabajo que tenemos que hacer a través de los organismos con las autoridades correspondientes. Fíjense, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Ahorita, por ejemplo, en el municipio de Puebla llegó el nuevo gobierno, cambiaron a todos los funcionarios, los que ya no podíamos estar ya nos quitaron y ahorita están queriendo eliminar el código reglamentario. En un tiempo lo quitaron como 3 años, ¿no? ¿Por qué? Porque se quejaron que cobrábamos muy caro como directores responsables de obra, ¿no? Y entonces hubo una serie de problemas que tenemos que estar concertando con las autoridades, ¿no? Nosotros tenemos que ser asesores técnicos de las autoridades. La bitácora única es algo que ojalá y en algún momento me alcance la vida para ver que se logra, ¿no? A través de los colegios estamos pugnando porque así sea. La que sigue. La bondad de la bitácora electrónica, la verdad es que es algo maravilloso que a nosotros nos está ayudando mucho y yo en este momento estoy pugnando por la tecnología en todas las instancias, en la educación, en la profesión, en todas las áreas de trabajo. Es muy importante que nosotros optimicemos. A ustedes les toca el reto de enfrentar las nuevas tecnologías, ¿no? La que sigue. Les comentaba, en el 2018 la Secretaría de la Función Pública actualizó la bitácora electrónica para que tenga un mejor funcionamiento en las obras que requieren ese instrumento. Ahorita la mayoría de dependencias de gobierno, tanto
federal como estatal, perdón, ya la están ocupando. La que sigue, el comentario que les hice de la bitácora electrónica para el seguimiento de obras mayores, que es el que estaba manejando el ayuntamiento. Ahorita es el único ayuntamiento que maneja ese tipo de bitácora, que la verdad nos da una ventaja importante porque ya quedan plasmadas ahí las notas que yo tengo que hacer cada vez que levanto, porque tengo que ir dando el avance que corresponda de acuerdo a la licencia de construcción. La que sigue, ahí está, bueno, son más datos de la bitácora, de cómo se maneja, ahí en el libro están más explicitados. La que sigue. Nosotros tenemos, les comentaba yo hace ratito, saber cómo enfrentar la supervisión oficial a través de las diferentes instancias. Está reglamentado, por ejemplo, que es obligatorio que yo deje entrar a los supervisores que vienen de las dependencias. Obviamente tienen que cumplir con los requisitos de identificarse, etcétera, etcétera, ¿no? La que sigue. Y por último, la importancia de la bitácora como conducto legal, ¿no? Ya les comenté algunas experiencias. Ahorita vamos a dejar el tiempo que falta para, si alguno tiene alguna inquietud, se la podemos ir resolviendo con mucho gusto. Luego, otro esquemita que puse es todo lo que tiene que ver con el contexto de la bitácora como conducto legal, ¿no? Están las personas que intervienen en la bitácora, el elemento de sustento que es el contrato que tengo que tener, donde va todo el soporte técnico y administrativo y los diferentes instrumentos jurídicos en los permisos que corresponden a la licencia de construcción, que tienen también toda una serie de pasos a seguir. La que sigue, carátulas de todos los instrumentos que tenemos que ver, la legislación involucrada, aquí están más a detalle. Aquí hay como 37 leyes que tienen que ver directamente con la función de director responsable de obra y que les digo, se va modificando en función de la especialidad que yo maneje. Porque hay para hidráulica, hay para estructuras, hay para instalaciones especiales, etcétera. La que sigue, algunos ejemplos de las obras en las que he intervenido. La que sigue, como conclusión, yo de veras vuelvo a agradecer aquí a mi alma mater la oportunidad de compartir con ustedes como futuros profesionistas, que son los que van a dar nuestra actividad, a que hagamos lo mejor que podamos como ingenieros y que nos sintamos orgullosos de haber estudiado en esta universidad. Hubo un tiempo en que daba pena o no podía uno decir en dónde había uno estudiado, ¿no? Por cuestiones de otro tipo que no necesariamente eran técnicas. Acá lo que hay que cuidar es que no por técnicamente me rechacen. Hubo un tiempo que decían, no se contratan egresados de la UAP y ninguna empresa nos quería contratar, ¿no? Entonces, por cuestiones que eran políticas. A mí me gustaría que solamente fueran por cuestiones políticas, que no, obviamente no son de nuestra resolución, pero que no nos dejen de rechazar por cuestiones técnicas, ¿no? Que nos sintamos orgullosos de decir, mira, mi colega es de la universidad, como nos presentamos con mucho orgullo todos los que estamos acá. Ahorita nos conocemos todos los profesores de la Academia de Construcción, de todas las áreas de ingeniería, y realizar las obras con calidad, tanto en lo económico como en lo técnico constructivo. Esa es la invitación y agradezco el hecho de que hayan aceptado la invitación para compartirles un poquito en mi forma de expresión lo que me ha llevado. El año próximo cumplimos 50 años de haber egresado de la universidad y queremos celebrarlo compartiendo con todos los alumnos las experiencias que hemos tenido a través de nuestras diferentes actividades profesionales. Gracias de corazón. Muchas gracias por la generosidad de compartir este texto con nosotros, esta bitácora. Como han escuchado, hay un sinfín de aprendizajes que se han recogido. El doctor nos dijo, bueno, me tardé 7 años en dar a luz, en dar a conocer este trabajo, pero no son 7 años expresados ahí, sino toda la experiencia de la vida.
Doctor Jorge, ¿tiene usted algún comentario respecto a esta exposición? Le acerco el micrófono y posteriormente él les dará, él mismo les indicará si empezamos la ronda de preguntas y respuestas. Bien, me parece que hay una parte en preguntas y respuestas. Entonces, antes de dar las conclusiones, me gustaría saber si hay preguntas, no se ven en el chat, si llegaron, si hay preguntas para que el doctor nos conteste. No hubo. Yo sabía perfectamente claro con todo lo que nos explicó Gustavo. Nada, nadie. Sí. Gracias. Muy bien, doctor. Bueno, es interesante saber de qué manera se podría ya, vaya a justificar mediante algún documento legal, una ley o alguna regulación, todo esto que usted menciona, precisamente tanto para facilitar un poco el aprendizaje y el estudio de una redacción, la elaboración de la misma, una bitácora, así como, pues vaya, ya tener al 100% todos los elementos, y más nosotros como estudiantes, para cuando nos toque, ¿no? Ya en el campo laboral, como, vaya, novatos, no cometer errores, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se podría, como le digo, ¿no? Dejar mediante un acuerdo legal, ya dentro del marco legal, todo esto que usted nos expone para, vaya, ya simplemente seguir los pasos, ¿no? Ya no a ver qué le pongo yo, qué le pone aquel, y es que yo lo hago así, pero mi vecino así, y el de enfrente así. Sería eso. Hay una palabra mágica que yo manejo mucho en mi vida profesional, el arte del cabildeo. ¿Cuál es el arte del cabildeo? El enfrentar el problema directo cara a cara con la persona que lo estás viendo para tratar primero de resolverlo, ¿no? Y obviamente con los antecedentes. ¿Por qué hiciste esto? ¿Cómo va a quedar? Dime cómo está. Obviamente, a la hora de que yo desde un principio le marco la pauta a las gentes que están bajo mi responsabilidad, voy a evitar ese tipo de problemas, ¿no? Porque hay un proyecto autorizado que tiene unos planos en todas las áreas, estructuras, instalaciones, hay un proceso constructivo, hay una memoria descriptiva, y todo eso es lo que yo tengo que plantearle al maestro. A ver, ¿tienes dudas en esto, en esto, en esto, en esto? A mi supervisor interno, oye, de acuerdo a esto, dime cómo lo podemos resolver. Yo por eso le llamo el arte del cabildeo, que es lo que yo aconsejo para que no se preste a la confrontación, ¿no? Es lo que yo te podría contestar. Sí, gracias. A ver, Raúl. Buenas tardes, primero que nada. Quería preguntarle respecto a la bitácora electrónica que se usa para las obras públicas. em, ¿Qué tan segura es? Sé que tiene poco tiempo que se está usando, pero al ser electrónica también presenta las mismas vulnerabilidades que cualquier otro elemento electrónico y sobre todo en línea que existe. O sea, se puede alterar fácilmente y no lo sé. Usted estaba mencionando que al menos en la bitácora física, sería bueno conservarla durante un cierto periodo de tiempo. Me imagino que algo semejante se debería de buscar hacer si es que en la bitácora electrónica alguien puede modificar los archivos en cualquier momento y pues a diferencia de tener alguien, un caligrafista mencionó que pueda corroborar que realmente hayamos escrito con nuestro puño y letra ciertas cosas. En el caso de la bitácora electrónica no hay manera de asegurar que hubo alguna modificación, porque aunque incluso tengamos nosotros una copia, nosotros pudimos haber hecho la modificación en dicha copia. ¿Qué seguro podemos tener en estos casos? Hay candados que te marcan la misma normativa, donde tienes que saber quiénes son las personas autorizadas. Y yo lo que hago en lo personal, solamente me ha tocado participar en un proyecto donde hemos llevado la bitácora. Y lo que yo hago, que a veces soy muy criticado, hago capturas de pantalla de todas las notas que yo dejo, capturas de pantalla. Y eso, de acuerdo a mi experiencia, en un pleito legal me sirve como sustento. Con eso yo me estoy haciendo la evidencia
de que lo que están mostrando ahí no es lo que yo dejé, porque tengo mi registro electrónico. Obviamente hay muchos cuestionamientos, ¿no? Con la tecnología de los hackers y eso. Es una técnica que ojalá y la vayamos superando día con día, pero desafortunadamente las ventajas de la tecnología se prestan para muchas condiciones inusuales, ¿no? Pero eso es lo que yo aconsejo, ¿no? Yo prefiero guardar durante 5 años 30 pantallas, que a veces me regañan porque ya está saturado mi disco y ya me quieren sacar de la información, pero tengo mis respaldos, ¿no? Yo con eso me siento seguro de que lo que yo estoy poniendo es lo que realmente voy a poder defender, ¿no? Eso es lo que yo te aconsejo, Raúl. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, gracias por la invitación, ingeniero. Mencionó que había más de 100 elementos jurídicos dentro de las diferentes disciplinas que hay que pues, conocer, ¿no? Pero sin duda la disciplina que llevamos es la que tenemos que conocer al pie de la letra. Pero sí hay que conocer como tal las 100, o sea, Bueno, ahora ustedes ya tienen mucha ventaja con la tecnología, ¿no? Porque cuando nosotros estudiamos teníamos que tener libreros llenos de información. Ahora lo que yo aconsejo es que tengamos nuestra biblioteca electrónica, ¿no? Dependiendo de la especialidad en la que tú te involucres, debes de, por ejemplo, lo básico es la Constitución, el estado en el que estén interactuando, porque aquí hay muchos estados. Si yo actúo en otro estado diferente a Puebla, es una legislación parecida, pero tengo que pegarme a esa normativa. Entonces tengo que tener en mi biblioteca la Constitución, el reglamento correspondiente y la ley de obra pública, federal y estatal. Esas son nuestras armas que nos van a dar el soporte básico de la legislación. Y ya de ahí van surgiendo las diferentes circunstancias que se presenten. La obra pública tiene muchas vertientes, la obra privada también. Y entonces, el concepto de los reglamentos de construcciones que tienen que ver, por ejemplo, estamos trabajando ahorita en el reglamento de construcciones para Puebla, porque no hay ley de construcciones, la que está vigente desde 1935, y pues obviamente ya no aplica. Y reglamento, ya les dije cuántos municipios tienen reglamento, ¿no? Solamente 17 de todos los 217 municipios. Entonces, también otra cosa que es importante que sepan es que dependiendo del tipo de recursos en los que está ejerciendo, es la ley que está por arriba, ¿no? Si yo estoy haciendo una obra con mezcla de recursos federal, estatal y municipal, la que va a imperar es la Ley de Obra Pública Federal. Es la sobre la que me tengo que basar para mi sustento jurídico legal. Si es del Estado para el municipio, con fondos del Estado, la que impera es la del Estado. Y así subsecuentemente se llama la pirámide de responsabilidades de la legislación. Eso es lo que te puedo comentar. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes. Bueno, mi duda es con respecto a, bueno, lo de parecido a la bitácora electrónica, pero en este caso es más para la física. Usted decía que tomaba capturas, pero mi duda es con respecto a qué tiene mucho más peso justamente lo que es la captura de pantalla o en el caso de la física, si se puede tomar foto y eso tendría más peso que la bitácora física en sí, bueno, a un rasgo ya legal. Sí, una ventaja que te da, afortunadamente ahora ya en la legislación ya están aceptando firmas electrónicas y capturas de pantalla, ¿no? Todavía en muchas legislaciones es que depende del estado, ¿no? También no es válido, por ejemplo, una grabación o cualquier condición que se presenta ahora con la tecnología, por lo que decía Raúl de que se puede hackear o modificar o alterar, ¿no? Pero de algún modo es una defensa que yo tengo ante cualquier divergencia que pueda haber, porque yo puedo mostrar con
evidencias de que yo hice esa nota y que puede estar alterada, ¿no? Obviamente, el contexto de que llegáramos y que a ustedes les va a tocar enfrentar lo electrónico, que va a ser lo que va a perdurar de aquí en adelante, cada vez está más constante, ¿no? Entonces, yo lo que te voy a aconsejar es eso, que es una forma en la que yo, por ejemplo, me siento más seguro de que lo que yo estoy poniendo está sustentado con una evidencia, ¿no? Porque al final el juez, hay jueces de diferente criterio, ¿eh? Que es una de las cosas que también, por ejemplo, en los colegios y en las instituciones que nos dedicamos a esto, tenemos que tratar de regular, ¿no? El criterio de excepción que se da a la interpretación de las leyes. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer como profesional? Tratar de dejar lo menos hueco ese criterio de toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones, mientras más elementos le presenta uno a la persona, porque si yo llego ante un juez, oye, tú hiciste esto, y lo empiezas a ver en ese momento, yo no lo hice. Esta es tu firma, no es mi firma. Nos falsifican firmas, nos presentan documentos que no son de nosotros, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que tener cómo defender nuestra situación dentro del contexto de la construcción y del área en la que intervinamos, ¿no? Y la bitácora es un elemento sumamente importante, ¿no? Yo, aparte de la experiencia que tengo de todos estos años en los que he podido intervenir, yo no he tenido ningún problema, no puedo decir que soy un constructor, pero obras grandes no he tenido ningún problema porque está bien sustentado, ¿no? Yo fui el director responsable de obra del Hospital Ángeles, que está ahí en Atliscayo, y no tuve ningún problema. Trabajamos 20 meses con esa empresa, con el municipio de Puebla, y todo bien hechecito desde un principio, ¿no? Pero tienes que estar de acuerdo con las personas. Ahora, con la bitácora electrónica, me ha tocado defender o dictaminar casos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde no puedes defender un caso cuando no se puede, ¿no? O también le tienes que decir al juez, ¿sabe qué? No puedo. Y me acusó de incompetente la juez esa, ¿eh? No, es que soy poco profesional. Pues yo prefiero que me diga que soy poco profesional y no que me levante un acta para meterme al bote, ¿no? Entonces, cada quien defiende lo que tiene que defender con la ética que uno tiene y con la profesión que uno defiende como profesionista de la ingeniería civil en el caso que nos toca a nosotros, ¿no? Entonces, esas son mis recomendaciones, que son las experiencias que me ha tocado vivir, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? La siguiente. Si tuviera la oportunidad de regresar a su etapa como estudiante con el conocimiento y la experiencia que actualmente tiene, ¿cuál sería el camino que seguiría para aprender sobre la bitácora de obra? En pocas palabras, ¿cuál es el camino que un estudiante de hoy en día debe seguir? Lo que yo menciono, el camino es tener un instrumento que me permite saber en dónde voy a consultar el aspecto que esté presentándose en ese momento, ¿no? La ventaja que ustedes ahorita tienen es que pueden tener en un dispositivo de estos toda la información, ¿no? Que yo puedo en su momento consultar y depender. Obviamente, en algunos momentos, en las primeras veces que yo tuve que intervenir como perito en la Procuraduría, tienes que llegar con 5 libros, ¿no? Para de un momento decirle al juez, es que aquí está esto, lo que yo estoy diciendo, ¿no? Porque los jueces, a la hora que yo me presento en una situación de confrontación, quieren evidencias. No, aquí dicen, no sirven los dichos, ¿no? Dice él, eso no sirve, ¿no? Entonces, lo que yo te aconsejo es eso, ¿no? Que siempre utilices un instrumento de respaldo, ¿no? Por eso, afortunadamente, ahorita, sin instrumentos, yo los puedo tener guardados en mi... ¿Qué tengo que saber? ¿En qué momento lo puedo consultar y cuál es el que me va a servir de apoyo, ¿no? Pero ¿dónde te das cuenta de eso? Cuando hago las memorias y reviso los planos, todo, tienen sustento en dónde está basado, en base al artículo tal, de tal. Cuando me dan la licencia dice, el municipio tiene estas facultades, está en el 217 y parte, fracción, y te da todo lo que tú tienes que saber. Entonces, eso es lo que tienes que tener como soporte, para saber qué es lo que tienes que en su momento presentar ante cualquiera
situación, ¿no? La bitácora tiene mucho ahí, en el libro están los instrumentos que tienen que ver, los diferentes artículos que tienen que ver, y van surgiendo más y se van modificando. Esto de la ingeniería va evolucionando todo el tiempo, ¿no? Entonces tengo que estar permanentemente verificando que el instrumento que yo estoy utilizando sea el vigente, ¿no? Porque hay instrumentos que se renovan o renuevan cada periodo, y otros que ya están muy atrasados, pero que están vigentes, ¿no? Un instrumento, mientras no sea publicado oficialmente en el periódico oficial correspondiente, no se vuelve vigente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar como profesionistas, eso es lo que hacemos en los colegios de profesionistas, es lo que hacemos en las instituciones, buscar que las cosas estén bien sustentadas para que las cosas sean lo mejor posible en el aspecto que nos corresponde. Y yo creo que la bitácora es algo que tenemos que tener en todos los proyectos. En algunas obras no las piden, entonces no tengo cómo defenderme. Entonces, ¿qué hago? Mi bitácora privada, ¿no? Y fírmame aquí de que ya te entregué esto, de que este proceso ya entregó, etcétera, etcétera. Yo tengo evidencias de que yo estoy cumpliendo, ¿no? ¿Cuál es el instrumento? El contrato, ¿no? Hemos hablado mucho en las clases. La parte medular de cualquier proyecto es contrato. Si yo me contrato contigo en un contrato de servicios profesionales, tú y yo firmamos un contrato. Si tú llegas a la juez, es que el ingeniero no me cumplió, ¿dónde está su contrato? No tengo. Caso perdido, ¿no? Te lo desechan, no te admiten la prueba. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Igual yo opino lo mismo que usted. En la poca experiencia que he tenido en las obras es de vital importancia una bitácora de obra. Y yo le pregunto a usted, ¿cree que con la importancia que toma hoy en día la bitácora de obra en un proyecto se debe abrir una materia o un curso especial para nuestras nuevas generaciones? Sí, yo hace rato mencioné, ahorita voy a hacer un proyecto de investigación donde voy a proponer que la materia de legislación se vuelva de las principales dentro del currículum, que ahorita está como optativa, ¿no? Y entonces hay alumnos que no les interesa la legislación. Y de repente ya cuando, oiga, usted me dio legislación y fíjese que ahorita el sindicato me cerró mi obra, ¿qué tengo que hacer? Más bien, ya no puedes hacer nada más que enfrentar lo que te toca, pero tendrías que haber hecho esto, esto y esto, ¿no? Entonces yo por eso creo, y ojalá y tenga yo el apoyo aquí de la institución, obviamente tengo que sustentar todo ese proyecto de investigación, de ir cubriendo los pasos para que la materia de legislación se vuelva como parte de mi formación profesional. Yo sufrí cuando estudié esa materia en la licenciatura y en la maestría, porque no nomás es venir a leer el texto, ¿no? Sino cómo lo vas a aplicar. Entonces ya no, sin entrar a más detalles, si alguien te dice, léete la Constitución, pues sí, me la leo, pero ¿para qué la quiero leer? Apréndetela. ¿Para qué me la quiero aprender? ¿Dónde voy a intervenir? ¿Cuál es el artículo que me estás impugnando? ¿Cuál es el artículo que yo tengo que defender, no? Tengo que saber, eso es lo que yo aconsejo, ¿no? Yo he tenido muchas diferencias con alguien, no es que tienes que saber las cosas. Ahorita en la actualidad, imagínense para aprenderse 100 instrumentos jurídicos, no se puede. Pero sí tengo que saber en dónde buscar la información. Cómo cabildear, el qué vamos a hacer, a ver cómo vamos a resolver este problema. Lo primero es resolver el problema, ¿no? Porque una construcción siempre tiene que estar segura, es la calidad de las construcciones. Porque a nosotros son a los que nos van a reclamar en cualquier aspecto, aspectos administrativos, aspectos económicos y aspectos legales. Estamos involucrados a la hora que estamos participando como parte de un proyecto, ¿no? Y a lo mejor nos toca que nos salpiquen en algunas cosas, pero yo tengo que estar bien dirigido a que no me pase lo menos que se puede, ¿no? La administración del riesgo que estamos viendo, ¿no? Prever las condiciones que se pueden presentar. ¿Sí? Gracias. Bien, yo considero que es suficiente. Habíamos quedado que a las 12 terminábamos y no nos van a cobrar doble el auditorio, entonces vamos a dar por concluido. A mí me toca dar las conclusiones. Dio dos datos interesantes el doctor Castillo Ramírez. Uno, que el próximo año cumplimos 50 años de haber sido egresados de acá. Imagínense lo que nos ha tocado de ver. Cuando nosotros iniciamos, yo no recuerdo
haber llenado bitácora cuando íbamos a las supervisiones, ni existía. Esto se va modificando. Hablamos ahorita de la bitácora electrónica. La bitácora electrónica, lo que queda escrito, eso ya quedó permanentemente. En las notas subsiguientes, pues ya si hubo algún error, se tratará de buscar la forma de corregirlo. Este documento va a jugar un papel muy importante, no nos damos cuenta, pero nos acaba de dar otro dato importante que es de los 217 municipios que está formado el estado de Puebla, solamente 17 tienen normatividad. Entonces, se van a ir dando las normatividades en cada uno de los municipios, van a ir apareciendo los directores responsables de obra y en consecuencia el llenado de la bitácora, ya es electrónica, manual, como gusten, pero va a ser un elemento fundamental. El tercer comentario, creo que el próximo jueves, ¿no? Tenemos la conferencia, que los quiero invitar. El 4 de mayo, me hicieron favor de invitarme a dar una plática. Vamos a estar acá con ustedes nuevamente y se va a llamar la Ingeniería Civil y las Estructuras, Desarrollo Histórico. Entonces, está interesante preparado, estoy preparando algo que creo que vale la pena comentarlo con ustedes. Y yo quiero terminar, que ustedes ya vieron la presentación del libro, del texto de bitácora de obra y para su uso correcto. Ya nos dio una larga explicación y con eso considero que ustedes, los que tengan interés, pues irán adentrándose. Supongo que aquí en la biblioteca habrá textos, Gustavo, ya están. Entonces, cualquiera que quiera consultar, pues lo tiene ahí. ¿Cuál es la función principal de nosotros, los que hemos adquirido, pues con el paso del tiempo, la experiencia? Yo concluiría esta participación y esta presentación del libro del doctor Gustavo Castillo Ramírez con esta frase que fue dicha hace varios siglos por Benjamin Franklin, para que ustedes la analicen, la reflexionen y vean cómo pudiéramos sacar el mayor provecho de todo esto. Nos dice esa frase: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. ¿Cómo es esto? Dime, únicamente estamos haciendo uso del sentido de uno de los sentidos, del oído, y seguramente todo lo que ustedes han escuchado, con el paso del tiempo lo van a olvidar. Enséñame y lo recuerdo. Ahí ya estamos haciendo uso de dos sentidos, tanto de la vista como del oído. Estamos viendo qué es lo que está generando. Pero la última, involúcrame y lo aprendo. Estamos haciendo uso de todos los sentidos. Estamos hablando, incluso si es algún motor, estamos oliendo, estamos escuchando, estamos viendo y estamos sintiendo. Y esto de la bitácora electrónica se tiene que involucrar, lo tienen que hacer para que ustedes realmente lo aprendan. Aquí en la universidad, venimos a aprender y si se pudiera aprehender, es decir, tomar, sujetar. Entonces, todo eso, ¿cómo lo vamos a lograr? Desarrollando todos los sentidos. Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctores, por la generosidad. Doctor Gustavo, nuevamente, muchas felicidades. A cada uno de ustedes por su presencia, por su atenta escucha, muchísimas gracias. A quienes a la distancia nos han acompañado y han abrazado este día en que se presentó el texto del doctor Gustavo Castillo Ramírez, muchas gracias también. Es así como llegamos a la conclusión de este evento, no sin antes escuchar nuevamente a nuestro director.
Muy bien. Además de comentarles que en esta unidad académica pueden adquirir también el texto del que hoy hemos hablado, los invitamos también a participar a todas y cada una de las convocatorias que se han posteado ya en los medios oficiales de esta Facultad de Ingeniería. Tenemos una serie de actividades que fomentan no solo la integración de esta comunidad, sino los valores culturales del gremio de la ingeniería, por supuesto, y también de nuestro país. Para conocer más sobre ellos, por favor, consulten www.ingeniería.boap.mx, el Día de la Cruz, actividades de los capítulos estudiantiles, la celebración, la conmemoración el próximo mes también de los 50 años de Ingeniería Topográfica y Geodésica. ¿Se me olvida por ahí alguno? La conferencia que tenemos igual la próxima semana. Y para no errar en los mensajes, reitero, por favor, consulten siempre las actividades en www.ingeniería.boap.mx. Manténganse cerca de sus tutores académicos, quienes siempre podrán aportar valiosa información, no solo sobre las actividades de la unidad académica, sino sobre su bitácora como estudiantes en esta benemérita universidad. Nos vemos a la próxima. Muy buena tarde. Gracias a todos. Gracias, Ángel. Gracias, Jorge. Gracias, maestra. Gracias, maestros, compañeros, alumnos. Gracias por estar aquí. Buenas tardes.